El origen del virus fue identificado en 1958 en unos monos de laboratorio. Sin embargo, estudios demostraron que los que transmitían el virus eran los roedores. El primer caso registrado fue en 1970, en un niño de 9 años que se encontraba en la República del Congo. Los síntomas que se presentan son dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular con debilidad, como también ganglios linfáticos inflamados. Pero el síntoma más característico de este virus son las erupciones cutáneas que presentan en el rostro, como también en las palmas de las manos, en los pies y en el cuerpo. El tiempo de recuperación es de 2 a 4 semanas. Su propagación se da a través de la tos y estornudos de la persona con el virus. Si bien no es una enfermedad sexual, el contacto directo con los fluidos corporales que se da a través de las relaciones sexuales también es una forma de transmisión. Tocar directamente las ampollas o costras de la piel infectada. Y por último, tocar cualquier objeto personal como ser la ropa, sábanas o toallas de una persona infectada. Pero, ¿cómo podemos prevenir? Actualmente, no hay un tratamiento ni vacunas específicas contra la infección del virus. Sin embargo, mantener el lavado de manos, evitar el contacto físico y sobre todo, si cuentas con ya alguno de estos síntomas, mantener el aislamiento ayudará a prevenir su propagación. Si requieres más información acerca de este y otros temas de salud, te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. El Colegio Médico de Bolivia te informa. Ante el incremento de casos de viruela del mono en Bolivia, te damos a conocer los siguientes datos. Según la OPS, esta es la situación actual de casos confirmados y sospechosos en países vecinos. Es por eso que si viajas a alguna de estas regiones, te recomendamos tomar las siguientes precauciones. Usar de manera permanente el cubrebocas y el alcohol en gel. Al buscar hospedaje, ten en cuenta que los espacios estén debidamente certificados por autoridades sanitarias. Las personas que visitaron zonas con casos recientemente notificados deben solicitar atención médica al primer signo de la enfermedad. Informarte es nuestro deber, cuidarte es tu responsabilidad. Estas son las 5 noticias más destacadas del día. Se registran 43 casos de viruela del mono, de los cuales 35 pacientes son jóvenes de entre 20 y 39 años. Santa Cruz dan de alta al primer paciente con viruela del mono. Tras confirmarse 3 casos de viruela del mono en Cochabamba, se habilita el Hospital Ticti Sur únicamente para casos que presenten complicaciones. La Paz presenta disminución de contagios por COVID-19 en un 30%. Internacional, estudio afirma que las vacunas contra la COVID de ARN mensajero no aumentan el riesgo de un parto prematuro. Finalizando el mes de agosto. Estas son las 5 noticias más destacadas. Durante la Semana Mundial de la Lactancia, el Colegio Médico de Bolivia, a través de su Comité Científico Nacional y junto a la Sociedad Boliviana de Pediatría, te invitan al Simposio Internacional Lactancia Materna, dirigido a profesionales en salud y estudiantes universitarios. El evento se llevará a cabo los días martes 30 y miércoles 31 de agosto, desde las 19 horas hasta las 22, porque apostamos por la capacitación científica. Tendremos invitados desde Estados Unidos y México, al igual que grandes profesionales bolivianos. Mayores informes, comunícate al 795-91-111. Natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana.
Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología. ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachani Limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachani Limón! Únete a la revolución Vizcachani Limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana.
revolución Vizcachán y limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la población en general. Qué bello es ingresar nuevamente a sus hogares a través pues de la señal de TVU y a través del programa Doctor TV. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe. Yo soy traumatólogo, ortopedista pediatra, cirujano de columna vertebral y oncólogo óseo pediátrico. Como es costumbre, pues aquí en el programa Doctor TV, el día de hoy también vamos a hablar acerca de otro tema acerca de la salud. El día de hoy vamos a platicar acerca de las artrosis de la columna lumbar. Vamos a hablar de todo el dolor que se puede presentar en esta área, en la parte posterior. Ese dolor que imposibilita, que ha ido aumentando progresivamente, que ha tenido a alguien, ya le ha empezado a los 30, 40 años, me molesta la espalda, estaba levantando cosas pesadas, desde ahí me está empezando a molestar, a alguien que ya tenga 50 años, doctor, me duele la espalda, ya no es como antes, aparte se me adormece la pierna. De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de las artrosis de la columna lumbar. ¿Qué es una artrosis? Ese término es bien común. Tengo artrosis, me ha dicho el doctor. Artrosis en medicina se define como el proceso degenerativo crónico de la superficie articular y del tejido óseo. Así se define en medicina. Pero para palabras más simples, ¿qué quiere decir artrosis de la columna lumbar? O espondiloartrosis. Deben estar ahí en sus hojitas de sus recetarios médicos. Espondiloartrosis. Artrosis quiere decir cuando está desgastado,
cuando ese hueso ya no es así lisito. Una columna de un joven de unos 25, 30 años, su columna es pues suavecito, es así como si fuera mesa. Ya cuando ya tienen 35, 40 años, eso ya no va a ser pues así, sino va a ser como si estuviera desgastado, como si fuera mesa apolillada va a ser. Ahí vean en las imágenes, por ejemplo, en el lado izquierdo dice columna sana, dice. En el otro lado dice columna con artrosis. El lado que dice columna con artrosis, miren cómo está desgastado el hueso. Ya no es igual que el otro lado. Miren, en el lado izquierdo las vértebras son cuadraditas son. En el otro lado parece medio que tuviera hendiduras, parece como si fuera abollado, así está. Esa es la artrosis, ese es un proceso degenerativo. Ahora miren, en la columna sana dice el disco intervertebral, dice, hay esa cosa azulcita, blanquito, así ese nudito finito. Ese es como del cordero. Cuando han comido cordero, se han fijado que en la parte de arriba de cada vértebra hay un nudito. Y ese nudito en la columna sana tiene que ser así, azulito tiene que ser, bien hidratadito, bien estructuradito tiene que ser. Ahora en la artrosis, miren ese nudito, el disco dañado, dice. Miren en la imagen del lado derecho, de la derecha, y dice disco dañado. Ya no es igual, pues miren ese nudito, ese lugar que tenía como colchoncito, ya no hay. Miren cómo ya está chocando hueso con hueso, ya está chocando ahí entre vértebra y vértebra, mientras al otro lado tiene ese disco intervertebral. Entonces la artrosis de la columna vertebral no solamente va a estar dañado el hueso, es decir, el hueso no solamente van a empezar a salir esos piquitos que se llaman, dicen osteofito, dicen ahí, mire, es hueso de más que ha salido de las vértebras, son como piquitos, son como espinitas. Eso es lo que les menciono, que es como si fuera madera dañado, eso es lo que aparece así como si fuera desgastado aparece. Esos son los osteofitos. Ese osteofito quiere decir hueso de más, hueso deforme, esos son los osteofitos. Y miren cómo el disco está dañado, está chocando hueso con hueso, y al chocar hueso con hueso, eso es lo que genera el dolor. Eso es lo que nos va a generar dolor, molestias. Al chocar esos huesos con hueso, estructura del hueso con hueso va a estar chocando, es como si estuvieras raspando, ya no tiene ese cartílago, ya no hay ese disco, es por eso que molesta. Y esta artrosis, ¿por qué se va a producir ese desgaste que les había mencionado? Ese dolor, ese ardor, miren, ahí está agarrándose la columna lumbar, está agarrándose aquí en la espalda. Esa artrosis de la espalda, ese desgaste, ¿por qué duele? Porque al desgastarse el cartílago, al desgastarse su nudito, ya va a estar chocando hueso con hueso, y al chocar hueso con hueso, va a empezar a salir un líquido inflamatorio. Ese líquido inflamatorio es como las ampollas que alguna vez han agarrado la pala o la picota y los albañiles, les sale aquí unas ampollas y se revientan esa ampolla, sale un líquido cristalino y uno se sopla y arde ese líquido. Es lo mismo en la columna vertebral, cuando ya está desgastada la columna vertebral, empieza a salir ese líquido cristalino, y al salir ese líquido cristalino, baña al nervio. Y al bañar al nervio con ese líquido inflamatorio, eso es lo que genera el dolor, eso es porque se va hacia la pierna, ese es el mecanismo. El desgaste de la artrosis, la vértebra ya desgastada, empieza a chocar hueso con hueso, y al friccionar hueso con hueso empieza a salir ese líquido, y al salir ese líquido al nervio que está saliendo de la columna vertebral, a ese lo va a bañar y lo va a irritar al nervio. Es como si te echaras limón a los ojos. Imagínate que te eches limón al ojo, tú te va a arder el ojo. Y es igualito, ese líquido inflamatorio es como si al nervio lo bañara y lo hace arder, y ese ardor es lo que se va hacia la pierna, hacia abajo se va. ¿Por qué se produce esta artrosis de la columna lumbar? ¿Por qué se produce esta espondiloartrosis? Así se llama en medicina. Espóndilo quiere decir vértebra. Artrosis quiere decir proceso degenerativo crónico del hueso. Para palabras más simples, espondiloartrosis quiere decir cuando la columna vertebral ya está viejita, está desgastadita. Esa es la espondiloartrosis. ¿Cuál es la etiología?
como va a ser desgaste, se va a producir generalmente en las personas mayores, se va a producir alrededor de los 50, 60, 70, 80 años, ya, de hecho ya está desgastada esa vértebra ya. Gente que ha sido albañil, sobre todo, mineros que han cargado mucho peso, a veces uno es... Yo me acuerdo cuando tenía mis 22, creo, alguna vez me han hecho cargar una bolsa de cemento y es bien pesado y parece que el riñón como que estuvieras chocando de un lado, y ese también es una causa. Durante nuestra vida joven nosotros no tenemos cuidado, como somos jóvenes pensamos que somos indestructibles. Levantas nomás, igual han visto ahí en las Rodríguez, están levantando el señor el que lleva las verduras, a los aparapitas están llevando ahí sus verduras, están llevando ahí con sus con sus correas, están llevando. Y al levantar tanto peso, la vértebra pues lo hacen desgastar a esa pobre vértebra. Otro caso, por ejemplo, es el de los albañiles también, ¿no ve? Igual levantan cementos, levantan cosas pesadas, igual impactan. Ahí está, miren, hay una imagen ahí de un señor que es aparapita, obviamente está ganándose la vida, pero eso también cobra pues factura, a la larga también cobra. Mire, está llevando una caja, debe estar llevando unos 50 kilos, tal vez hasta 60 kilos debe llevar, y llevan toda la mañana, se ponen su fajita. Y varias veces me ha tocado ver así a gente que tiene un trabajo bien pesado y duro, y vienen a la consulta y dicen: doctor, yo era minero, doctor, yo era cargador. Uy, no, y las vértebras se desgastan, terriblemente se desgastan. Ahí está otra imagen, miren cómo está cargando, y todo el peso cae pues a la columna lumbar, a la parte baja de la vértebra cae. Todos tenemos 2 piernas, tenemos 2 brazos, tenemos 2 hombros, pero solamente tenemos una columna vertebral. ¿Han visto la columna vertebral del cordero o de la res? Es así, un tubo nomás es, y ese tubo nomás sostiene todo esto. Esta persona debe tener alrededor de unos 40 años debe tener, y miren cuánto peso está levantando, y todo eso pues está generando un desgaste a nivel de la vértebra. Entonces la principal causa va a ser el excesivo estrés o el excesivo trabajo, la excesiva actividad física que uno va a tener. Esa es una de las causas para generar esta artrosis, este desgaste, es la excesiva actividad. Miren, ahí está otro que está levantando, mire, está levantando cemento, como unos 150 kilos más o menos. Miren, está levantando en el brazo 2 bolsas de cemento. Y este señor no solamente se está lesionando la columna lumbar, también se está lesionando la columna cervical. La columna cervical es todo lo que tenemos los huesos en el cuello. Miren cómo está levantando esa bolsa de cemento, y no solamente está aplastando las vértebras de la región torácica, lumbar, sino la cervical también. Y este tipo de personas que levantan cosas con la cabeza no solamente van a tener problemas en las piernas, sino también van a tener problemas en las manos. Este tipo de personas viene, ahí está otro, miren, yo levantaba así cuando era joven, así levantaba, en un hombro levantaba, y yo sentía que se me estaba saliendo el riñón. Y de verdad que es bien pesado, pero a veces hasta el papá dice: ¿cómo no vas a poder levantar esa bolsa? Débil eres. Pero es malo, a la larga pues te cobra facturas realmente eso. Entonces ya habíamos dicho que una de las causas va a ser la excesiva actividad física. Otra causa va a ser la artritis reumatoidea. Miren, ahí está levantando otro señor, está levantando 4 bolsas, está levantando 200 kilos. Ese señor debe pesar 80 kilos, debe pesar. Está levantando más que su peso corporal. Y miren, pobre columna vertebral, esa columna vertebral, no sé, uno tiene que ganar, tiene que trabajar, tiene que llevar el sustento a la casa, pero tienen que tener en cuenta que si no se cuidan, que si no tienen cuidado al realizar este tipo de actividad física, ahí debe tener 35 años, cuando va a tener 45, 50 años, ahí es donde se pagan los platos rotos. Ahí es donde ya presenta el dolor. Entonces, ya habíamos mencionado, una de las causas es la actividad física.
Otra de las causas va a ser la artritis reumatoidea. Personas que tienen artritis reumatoidea, que sus deditos están doblándose, que deditos en záfaga se llaman, cuando los deditos se están poniendo hacia un costado, se les empieza a doblar la manito y empiezan a caminar más lentamente. Esa es la artritis reumatoidea. En estos pacientes que tienen artritis reumatoidea, ese líquido inflamatorio que les había mencionado, ese que sale como una solución cristalina que baña al nervio y lo irrita, va a ser más todavía. Si de una persona salía como 2, 3, ahí está, miren, es un paciente que tiene artritis reumatoidea, miren, está deformándose sus deditos. Y miren cómo afecta a las articulaciones de los dedos, miren cómo deforma la articulación de los dedos. Ahí entre los dedos tiene unos nódulos, esos nódulos se llaman de Bouchard, se llaman esos nódulos. Miren la cantidad del proceso inflamatorio que genera esta artritis reumatoidea cuando se pasa a la columna vertebral, lo que va a generar también es que la columna se degenere más rápidamente. Miren, si al dedo lo ha hecho trizas la artritis reumatoidea, si ese líquido inflamatorio lo ha doblado, lo ha deformado, imagínense lo que hace con la columna vertebral, es igualito. Y lo que genera en una persona ya que tiene artritis reumatoidea en la columna vertebral, lo va a enchuecar la columna vertebral, lo va a doblar la columna vertebral. De ahí viene ese término que se llama escoliosis degenerativa. Ahí miren, ahí hay otro nódulo, pero más que una artritis reumatoidea ahí en la mano parece un tofo gotoso, parece eso aparece, la gota aparece eso. Eso no es como tal una artritis reumatoidea, pero más o menos deforma así las manos, igual también puede deformar la columna vertebral. Entonces, primero la actividad física, ya habíamos mencionado. Lo segundo va a ser una artritis reumatoidea, puede ser. Otra cosa para que acelere la artrosis en la columna lumbar va a ser alguna fractura que ha tenido alguien. Imagínense un albañil que estaba trabajando, se ha caído sentado, se ha fracturado la vértebra, se ha roto la vértebra, se ha recuperado después de 2 años. Ya estoy bien, doctor, sí, me he caído del segundo piso, me he caído, pero ya me he recuperado, dice este señor. Pasa que tiene 30 años, doctor, una vez me he caído, desde la caída nomás parece que ya estoy mal. Entonces, otra causa también van a ser fracturas maltratadas, van a ser fracturas de la columna vertebral, de la columna lumbar, de la región de la cintura, que no han sido bien tratadas, que no ha soldado bien el hueso. Eso también puede acelerar una artrosis de la columna lumbar. Otros pacientes también que pueden tener artrosis son la gente joven que tiene la espalda recta. Hay gente que tiene ahorita 23, 24 años, de la nada le empieza a doler la columna. Miren, ahí está una fractura. Así se produce la fractura, es cuando el hueso se estalla, cuando el hueso se rompe. Al romperse ese hueso y cuando es maltratado, entonces miren, arriba está cuadradito el hueso. Abajo está cuadradito el hueso también, pero miren donde está roto ya no es pues cuadradito, pero ese es un dibujo nomás, es porque ahí se ve como si estuviera aplastado nomás, pero en la vida real no es pues así, ahí está deformado el hueso ya no es, está así como si estuviera hecho, como si hubieras agarrado una masa, lo hubieras hecho bolita, a veces queda así ese tipo de fracturas, y cuando uno no lo trata, eso se va a la artrosis. Entonces, otra causa también van a ser las fracturas maltratadas para pacientes con espondiloartrosis. Otra causa de espondiloartrosis es la gente que se ha hecho operar por hernia de disco, y eso igual no me van a dejar mentir los que están escuchando ahí en su casa. Le han operado a mi mamá de la hernia de disco, estaba bien, doctor, 1 año, 2 años estaba bien, después de la nada de nuevo le está empezando a doler. Si te han sacado el disco intervertebral y has tenido una hernia de disco y tú no te has cuidado, es decir, has seguido subiendo de peso, has seguido realizando la actividad física intensa, como hemos visto hace rato, los señores que cargan, los pirapitas que cargan cosas pesadas. Entonces, eso cuando te han sacado tu disco y has tenido hernia de disco, ahí está el disco, miren, ahí está el disco, la parte azulita, donde está rojo, ahí, donde está azul, ese es el disco. Donde está rojo, esa es la hernia de disco.
Y nosotros vamos donde el doctor, tengo hernia, en la resonancia magnética, ya te sacaremos, haremos una microdisectomía, dice. Sacamos el disco intervertebral, ya no hay pues la almohadita, el colchoncito después, ese disco, esa cosa azul que está ahí, el disco intervertebral, ese es como tu resorte, como tu amortiguador de tu columna vertebral. Nos han sacado el disco por motivos médicos. ¿Por qué? Porque estaba apretando el nervio. Miren cómo la cosita roja, la bolita roja, está apretando la raíz nerviosa, está apretando al nervio. Entonces ahí es por eso que sacan el disco, ahí se llama microdisectomía, se llama, el neurocirujano generalmente hace eso. Y cuando una persona no se cuida, es una persona con sobrepeso, sigue levantando cosas pesadas, ya no tiene ese disco, ya me han sacado porque tengo hernia de disco, empieza a chocar, más todavía va a empezar a chocar hueso con hueso. Y ahí también se va a acelerar el proceso de la espondiloartrosis, el desgaste de la columna vertebral. Y como último punto, tenemos lo que les había mencionado, la obesidad. ¿Han visto esos señores, nuevamente poniéndoles de ejemplo a los epirapitas que levantan cosas pesadas, 30, 50 kilos de más? Imagínense una persona que está con sobrepeso. Imagínenme a mí que yo tengo que pesar 60 kilos, 62, y yo pese 85, 90 voy a pesar. Es como si estuviera cargando todo el tiempo en mí esas bolsas de cemento, es como si todo el tiempo estuviera con esas bolsas de cemento. ¿Qué va a generar en mi vértebra? No me va a molestar cuando soy joven, 20, 30, 40 años, no te molesta. A los 50 años donde ya empieza a aparecer esa espondiloartrosis. Y aparte de tener tu obesidad, aparte de estar con un volumen bien aumentado, imagínate, va a llegar un momento donde sí vas a necesitar un procedimiento quirúrgico. Por X razón, ya no puedes aguantar el dolor. La gente con sobrepeso viene y dice, doctor, prefiero morir, ya este dolor ya no lo soporto, dice la gente. Pero operar ese tipo de personas que tienen sobrepeso es bien difícil. A mí me ha tocado, por ejemplo, imagínense, cuando hacemos la incisión, abrimos la piel, abrimos la grasa, y es tanto de grasa siempre que hay en las personas que tienen sobrepeso. Y es bien diferente, por ejemplo, cuando operas, miren, ahí está una imagen de una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad. Miren cómo en la imagen radiográfica se ve ya las vértebras, miren, están medio aplastadas, están las vértebras. ¿Y eso por qué es? Porque imagínense la excesiva cantidad de grasa, es como cargar, ya les dije, una bolsa de cemento en todo tu cuerpo. Y al caminar, no te das cuenta, como es parte de tu organismo, obviamente empiezas a caminar lentamente, empiezas a caminar, pero esa cantidad de sobrepeso, esa cantidad de obesidad, va a hacer que los huesos se impacten, va a hacer que choque hueso con hueso y obviamente va a hacer que se produzca el desgaste. Miren, ahí está otra imagen de obesidad también está. En las personas que tienen obesidad, por si acaso, alguna vez he escuchado decir a alguna mamá, doctor, es que es de hueso grueso, no existe ese término. O sea, nadie es de hueso grueso, nadie es que mis huesos son más gruesos, por eso me veo medio gordito, mentira es eso. Si te sacaran una radiografía enterito, te sacaran, tu hueso es como de cualquier persona, pero tu volumen, tu masa es más grande y tus pulmones obviamente van a ser también más chiquititos. Y pues esa excesiva cantidad de grasa, esa excesiva cantidad de masa hace que soporte solamente una columna vertebral. Miren ahí, todo el peso del tórax, del abdomen, tiene que cargar los pulmones, el corazón, los brazos, la cabeza y solamente soporta una columna vertebral. Entonces, otra de las causas de la espondiloartrosis va a ser la obesidad. Muy bien, para todas aquellas personas que recién se están sintonizando al programa, el día de hoy estamos platicando acerca de las espondiloartrosis, de la artrosis de la columna lumbar. Si quieren mandar sus mensajes y escribir a la línea del WhatsApp para todas aquellas personas que tengan dolor a nivel de la columna lumbar, estos son los números: 624-05-321, 624-05-321. Ahora vamos a platicar acerca de la sintomatología. ¿Qué es lo que sienten los pacientes que tienen dolor a nivel de la columna lumbar? Eso ya es muy conocido. Hay gente, por ejemplo, que dice las señoras que lavan ropa.
doctor, parece que desde que lavo ropa mi riñón me duele, dice, o sea, se tocan aquí, se tocan en la espalda, y así se agarran la gente. La gente que lava ropa, están agachadas, se agarran así. Me duele aquí en la columna lumbar. Bien. La gente que viene a la consulta allá a la clínica o al hospital siempre viene agarrada así. Se agarran esta parte, se agarran la columna lumbar. Aquí nosotros tenemos los músculos, el cuadrado lumbar tenemos aquí. Y los nervios que salen de aquí de la columna, como les he dicho que es un líquido que irritan, es como ponerte limón al ojo, te va a arder, es igualito de aquí, empieza a bañar todos los nervios de aquí de la columna lumbar y les arde, les duele. Y el dolor es tan sordo que a veces la gente mayor dice, doctor, ya no puedo caminar, dice la gente, ya no puedo, doctor, me duele, me aprieta, es como si tuviera fuego ahí adentro, así habla la gente. Hay otros que dicen, doctor, me punza, es como si me dieran una puñalada, dicen. Y hay otro, sobre todo esto pasa en los jóvenes, pasa esto. Dicen, es un dolor que molesta, me molesta, pero no me duele, dicen, es molestoso. Obviamente como son jóvenes, no tienen mucho peso, la columna vertebral no está tan lesionada o desgastada, entonces tienen ese tipo de sensación. Pero el día de hoy estamos hablando de las espondiloartrosis y esto sobre todo se viene en las personas mayores. Hay gente que dice, doctor, es un dolor sordo, ya no puedo, me quedo, me tumba en la cama, ya no puedo caminar, lloran de dolor. Y yo les pregunto a las personas que les duele, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 10 es un dolor insoportable, como para un dolor de parto, les digo a las mujeres. Y a los varones les digo, es como para desmayarse, les digo. Y la gente siempre dice, me duele un 8. Eso es cuando te duele mucho, es como un dolor de muela, pero insoportable. Y hay gente que dice, me duele un 4, doctor, pero molesta. Hay gente que dice, un 2, doctor, un 2 así molesta, puedo hacer toda mi vida. Es así como le catalogamos al dolor. A otras personas se les irradia así por la nalga, de aquí de la nalga se les irradia y se les va hacia las piernas, se les va. Y esta gente empieza a caminar así un poco, como cojeando, empieza a caminar así. Así empieza a caminar así. Ahí empieza a caminar así, se agacha así. Esa se llama claudicación neurogénica, se llama. ¿Por qué? Porque de la columna vertebral se le va a bajar hacia la pierna, se le viene como un rayo, se le viene. ¿Por qué? Porque si de aquí va a salir el nervio, de aquí de tu columna vertebral, va a pasar aquí por la columna lumbar, va a venir aquí a la nalga, porque la gente se queja, me duele aquí en la nalga, dice. Después viene por aquí y se va hacia la planta del pie, se va. Eso se llama radiculopatía neurogénica, se llama. ¿Qué quiere decir radículo? Quiere decir la raíz nerviosa, eso es radículo. Patía quiere decir patología, entonces es una patología de la raíz del nervio. Ya les había mencionado que sale un líquido que baña y ese líquido es como si te estuvieran echando limón al ojo y te arde y eso es lo que genera esa irritación que se va a ir hacia la pierna, se va a ir. Hay otras personas que aparte de tener esta claudicación sienten parestesias. ¿Qué quiere decir esta parestesia? Sienten adormecimientos, es lo que sienten. Miren, ahí está una persona, se está agarrando la columna dorsal, pero miren, se está agarrando la columna lumbar. La columna lumbar es la parte baja, se está agarrando. Esa es la columna lumbar, ¿ya? Entonces, al producirse eso de la irritación, generalmente va a molestar ahí en la parte baja. A eso se llama la radiculopatía neurogénica. Se le va a producir a nivel de la columna lumbar, se le va a irradiar a la nalga, se le va a ir a la pierna, se le va a ir. Entonces habíamos dicho, dolor a nivel de la columna lumbar, se le va a ir hacia la pierna. ¿Qué tipo de exámenes complementarios vamos a utilizar? Cuando nosotros vamos a la consulta, el doctor nos va a agarrar y lo primero que va a hacer, nos va a revisar la columna, nos va a dar la vuelta, te va a palpar. ¿Aquí te duele? No, más arribita, doctor. Ahí te duele, sí, ahí me está molestando, doctor. Ahí generalmente siempre es aquí en el músculo, aquí duro se palpa aquí en la parte de atrás. Al músculo se le toca así como si fuera piedra. A ver, si a tu mamá le duele la espalda, a ver, dile que se recueste y de pancita, que se recueste, mami, levanta tus brazos, le vas a decir, levanta tu cabeza, y le haces levantar su cabeza en la cama, le haces levantar su cabeza, le vas a tocar su espalda y hay una cosa dura y como piedra está ahí. Esa cosa, ese músculo que está contracturado como piedra,
Eso es lo que le está generando dolor. Aparte, ¿por qué? Porque no solamente está atrapando la vértebra, no solamente la vértebra va a estar lesionando. Ahí está, por ejemplo, miren cómo una raíz, esa es la columna cervical, pero igualito sale de la columna lumbar las raíces nerviosas. Miren, ahí está brillando, y miren cómo desde la columna vertebral está saliendo, las raíces está saliendo como unos cablecitos. El cable de alta tensión es la médula espinal, la parte del centro, ese es el cable de alta tensión. Y los demás es la redistribución, así como la electricidad, ¿no ves? Igualito. ¿Se han dado cuenta? Hasta cuando a veces hay corto en nuestra casa, empieza a vibrar nuestra luz, plip, 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 es igualito a la columna lumbar. Cuando está dañado algún nervio, empieza como a que aprender y apagar, y por eso se le irradia hacia la pierna. Muy bien. Cuando volvamos en el segundo bloque, vamos a platicar acerca de los exámenes complementarios, del tratamiento, pero más vamos a hablar del tratamiento que podamos hacer en la casa. No nos vamos a hablar tanto del tratamiento quirúrgico, más de qué podemos hacer en la casa para calmar este dolor a nivel de la columna lumbar. Y en el segundo bloque vamos a estar respondiendo los mensajes de la línea del WhatsApp. Volvemos en el segundo bloque. El día de hoy estamos platicando acerca de la artrosis de la columna lumbar. Hoy día yo soy el invitado y también soy el que me pregunta también a mí mismo. Estamos platicando acerca de ese problema que tenemos aquí en la columna lumbar. Ya habíamos hablado de las causas, de la etiología, de cómo se presenta este dolor a nivel de la columna lumbar. Ahora vamos a platicar acerca de qué exámenes complementarios me van a hacer en algún centro. Uno siempre va donde el doctor y dice, mire, hacer ver de mi columna vertebral, me está doliendo mi columna vertebral. ¿Qué tipo de exámenes complementarios se sacan? Cuando este dolor es una persona que recién le está empezando a doler, una simple radiografía de frente y de perfil, en medicina se llama AP, AP quiere decir antero-posterior. Y lateral es así de perfil. Las radiografías nos sacan de frente y nos sacan así de perfil, nos sacan para vernos así de costadito nuestra columna vertebral. A veces eso solamente ya basta con una simple radiografía, con eso, sí, tienes artrosis, pero hay gente que ha tenido una fractura, ha tenido una caída de antes o se ha caído hace 2 o 3 meses. Ahí ya no hace falta solamente una radiografía de la columna, sino hace falta también una tomografía axial computarizada con reconstrucción 3D. Tomografía es un estudio más específico para ver la estructura del hueso, es como ver de forma detallada el hueso, es como sacar el hueso de tu cuerpo y verlo en una pantalla, pero así estructuralmente perfecta. Y en reconstrucción 3D quiere decir que tu columna, aparte de los cortes, así que se ve como placas de rayos X, ¿no ve?
lo arman, pero así, es como si fuera hueso, es así que se ve en la pantalla, se puede girar de arriba a abajo. Por eso, en una persona que ha tenido ese antecedente de fracturas, contusiones, o que haya recibido un golpe de alta energía aquí en la columna lumbar, sería bueno tomarle una tomografía axial computarizada con reconstrucción 3D. Una persona que ya no solamente le han sacado radiografía, no se detecta el dolor. Le han sacado tomografía, tampoco se detecta el dolor. ¿Qué hacemos? Resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear es un estudio más específico, es un estudio más sensible, porque con las radiografías se puede ver hueso, pero así es como ver el Illimani, así de lejos. Una tomografía es como si llegaras a las faldas del Illimani, lo ves así, mira, este es el Illimani. ¿Sí? Y una resonancia magnética es como si te estuvieras entrando a todas esas esquinas del Illimani. Es así, ese es el nivel de sensibilidad y es así como se ve, porque en la tomografía se ve hueso. Con la resonancia magnética podemos ver parte de hueso, podemos ver más tendones, podemos ver ligamentos, podemos ver músculos, podemos ver superficie articular, podemos ver líquido. Miren, ahí está una imagen. Esta es una imagen de tomografía. Ahí le están colocando en un tomógrafo, le meten ahí como un círculo y eso empieza a vibrar, empieza a dar vueltas. A veces la gente se asusta también con ese tomógrafo. Esos son los exámenes que se solicitan, pero ahí debe haber alguna persona que ya le han operado de la columna vertebral ahí en la casa. Deben estar diciendo, doctor, pero a mí me han operado de la columna vertebral, ¿será bueno una resonancia magnética? El material actualmente que hay, si te han operado hace, no sé, unos 10 años, ya llega de titanio, llega el material. Entonces se puede sacar una resonancia magnética, porque antes que hubiera este material especial, sacar una resonancia magnética no se podía. ¿Por qué? Porque si tenías metal en tu espalda y el resonador es pues una fuente magnética y te podías subir y ahí te podía pegar ahí, o sea, te podías quedar pegado ahí al resonador. Pero actualmente ya no, generalmente ya hay un material tan especial y tan específico que ha llegado para la columna vertebral que se puede sacar una resonancia magnética. E incluso teniendo material, pero esto siempre tienes que consultar con tu doctor. Si alguien te ha operado, doctor, ¿qué tipo de material me habrán puesto? ¿Será bueno, es compatible con la resonancia magnética para que me estudien? Sí, se puede tomar todavía una resonancia magnética. Vamos a pasar a los mensajes, a la línea del WhatsApp 624-05-321 y vamos a dar paso a las preguntas. Dice ahí, doctor, buenas noches, muchas gracias por sus enseñanzas. Tengo 55 años y me diagnosticaron artrosis de cadera y de columna baja. Tomo Dolo Curaflex, Artineo B. ¿Esto cuánto me ayuda? Dice el paciente. Tiene una persona ya de 55 años, es una persona relativamente joven. Bueno, es joven. 55 años es joven, ¿ya? Pero tiene artrosis, dice, de cadera, o sea, es verdad, tienes artrosis de columna, tienes artrosis de cadera, pero miren, es una persona joven, de 55 años, es este típico paciente que durante su vida más joven ha realizado más actividad física. Este paciente seguramente debe tener ese antecedente de que cargaba cosas, levantaba cosas, que no se cuida. Por eso tiene esa artrosis a nivel de la columna lumbar y también tiene artrosis a nivel de las caderas, ese desgaste. Ahora dice que toma medicamentos, está tomando estos medicamentos. Los medicamentos que estás tomando está bien, porque uno de esos medicamentos tiene condroitin sulfato. A ver, lee su envase, ahí vas a leer condroitin sulfato, dice. Está bien, ¿por qué? Porque cuando te estás tomando eso, te está aumentando el líquido tanto de tu cadera como de tu rodilla. La recomendación para usted que tiene 55 años, que le está doliendo la columna, que le está doliendo la cadera, baje de peso lo más que pueda.
lo más que pueda. Si bajas 10, 15 kilos, va a estar súper bien. ¿Por qué? Porque tu columna vertebral va a dejar de sufrir y también van a dejar de sufrir tus caderas. Pero si sigues aumentando de peso, va a llegar un día que te van a decir, necesitas prótesis de una cadera. Luego te van a decir, necesitas prótesis de otra cadera. Después te van a decir, tu columna vertebral hay que instrumentar. La recomendación, baje de peso. Vamos a la otra pregunta de la línea del WhatsApp 624-05321. Dice, doctor, una pregunta, mi mamá tiene dolor en la región lumbar, pero cuando hace ejercicio el dolor desaparece, siente alivio. ¿Es bueno que haga ejercicios o debe hacer algún tratamiento? Que haga ejercicio es muy bueno, es demasiado bueno. ¿Por qué? Porque la columna lumbar, todos los músculos que están aquí atrás, todos los músculos que están agarrando la columna vertebral, los músculos, el iliopsoas que baja desde aquí, desde la lumbar, el cuadrado lumbar, los oblicuos, el recto anterior, todos esos músculos van a agarrar como si fuera un pilar, van a agarrar a la columna vertebral de tu mamá. ¿Por qué? Porque esta columna vertebral ya está desgastada, es como si fuera una edificación. Esta edificación, ya está viejita la edificación, parece que los machones no están funcionando bien, las paredes están cayendo. Pero imagínate que le pongas puntales por todo lado, ese edificio va a seguir parado. Es lo mismo en la columna vertebral, cuando fortaleces los músculos, lo que vas a hacer, vas a agarrar la columna vertebral. Y el mejor ejercicio que le puedes indicar a tu mamá siempre es la hidroterapia. ¿Qué quiere decir esto? Vas a buscar, hay lugares ahí en la piscina olímpica, en los lugares donde tienen piscinas, te vas a ir a buscar, disculpe, aquí adentro hay fisioterapeutas en este lugar. Sí hay, ellos son los que hacen la hidroterapia, ahí adentro, dentro de la piscina, ahí van a estar haciendo ejercicios en contra de la gravedad, porque la misma agua te levanta, ¿no? Disminuye de peso y ahí vas a estar pataleando, ahí te vas a estar moviendo. Y no vas a estar lesionando pues al hueso, ahí vas a estar agarrando más al músculo. La recomendación es, sí, está bien que haga ejercicio, pero mejor si hace hidroterapia, porque va a fortalecer más al músculo. Vamos a otra pregunta de la línea del WhatsApp, 624-05321. ¿Qué recomendaciones tiene para la cifosis cervical? Pasa que hace años me diagnosticaron un pico del oro en la C3, C4. Desde entonces me duele la parte de atrás del cuello y de un tiempo a esta parte me creció como un bulto en la parte trasera del cuello, dice. Ya, ese bulto que se presenta a nivel de la columna cervical, ese huesito que sale a nivel de la columna cervical es como un piquito, es lo que les había mencionado, es como si fuera una mesa que es lisita, la mesa de un joven, pero ya de una persona mayor es como si fuera mesa apolillada o desgastada. Eso es porque se producen las columnas en pico del oro. Muchísimas gracias por el día de hoy, por la atención prestada. Yo soy el doctor Johnny Williams Quispe, yo soy traumatólogo, ortopedista pediatra y cirujano de columna vertebral. Conmigo nos vemos nuevamente con un interesante tema el día viernes. Que tengan buenas noches.